Entonces, muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta primera charla de Exroute y México. Es la primera de muchas y para nosotros es un honor que estén ustedes aquí con nosotros en un tema tan relevante y en una situación tan actual como es la parte de una realidad digital. Citando a Albert Einstein, eh, cambiar la respuesta es evolución, cambiar la pregunta es revolución. Y justamente lo que queremos en Exroute y México es plantear una nueva pregunta para que ustedes puedan obtener soluciones reales ante la nueva realidad que estamos teniendo. Hoy va a estar Carlos Baldo de Rubén Bravo como nuestros expositores. Nos van a hablar acerca de la identidad digital y su importancia y de la autopista de la información llamada X-Road. Pero ¿quién es Carlos Baldo? Bueno, pues él es un ingeniero, es el ingeniero de negocios de X-Road y México, de profesión es ingeniero industrial y de sistemas. Es oriundo de Veracruz y al día de hoy forma parte de este gran grupo llamado X-Road y México. Cuenta con 8 años de experiencia como consultor empresarial y de negocios, implementando diversos softwares de gestión y atención a clientes, CRMs, así como mejoras de procesos en diversos tipos de áreas e industrias. Además de los deportes extremos, a Carlos le apasiona la transformación e innovación tecnológica como herramientas de apoyo para mejorar nuestro día a día. Y también presento al director de operación y tecnología de Exroute México, Rubén Bravo, con más de 40 años de experiencia en administración y aplicación de tecnologías de información y comunicación. Rubén es un apasionado de apoyar la transformación digital de las organizaciones y de la sociedad. Además, es un incansable promotor del conocimiento y la educación como impulsor de cambio. Rubén se graduó con mención honorífica en la licenciatura de Administración por parte de la UNAM y ha tenido estudios de posgrado en el IPADE, en el ITAM, en Wharton, Harvard, MIT y es un ávido lector de temas administrativos, gerenciales y de tecnología. Es miembro de la Academia Mexicana de Información desde 1992, del Grupo CIOS México, de la Asociación de Marketing Americana, AMA, y participó en el Instituto Mexicano Ejecutivo de Finanzas, IMEF. Tiene 2 hijos, le gusta leer, la arqueología y viajar con su familia. Le dejo la palabra entonces a Carlos para que ya empecemos con esta charla. Bienvenidos y un gusto tenerlos aquí. Adelante, Carlos. Hola, muchas gracias, Agustín. Bueno, bienvenidos todos, audiencia, equipo. Para mí es un gusto estar presente y principalmente, ¿no? Platicarles acerca de este tema que conocemos como identidad digital. Bueno, ¿qué esperamos de esta sesión? En esta sesión, Rubén y yo les vamos a platicar acerca de estos principales componentes que yo quiero hablar mejor como soluciones, ¿no? Estas soluciones son las que conocemos como identidad digital y como la autopista de datos conocida como X-Road. Principalmente, bueno, hablaremos acerca de sus componentes, de sus características y beneficios, ¿no? ¿Cómo solucionar los retos de la nueva realidad digital? ¿Cuál es esta nueva realidad digital? Bueno, a lo largo de los últimos meses de confinamiento, nos hemos visto en la necesidad de cambiar nuestras actividades. ¿A qué me refiero con cambiar? O sea, no significa que ya no hagamos nuestras actividades que solíamos hacer el día a día, sino que ahora las hacemos de una manera distinta, ¿no? Es increíble cómo pensamos regresar a nuestras actividades, ¿no? Regresar a nuestra normalidad. Pero el día de hoy tenemos la oportunidad de cambiar esta realidad que teníamos, ¿no? Cada que veo esta imagen de creando la sociedad digital, me llega la palabra a la mente, imagínate, ¿no? Imagínate que ahora no hacemos filas, imagínate que ahora no gastamos tanto tiempo, tanto papel, imagínate que ahora tenemos la oportunidad, imaginémonos cómo mejorar como individuos, cómo mejorar como sociedad. ¿A qué me refiero como sociedad y como individuos? A que tenemos que ser un poco más humanos, ¿no? La tecnología no está peleada con este tema, al contrario, tenemos que colaborar más entre nosotros y ser más inclusivos, no segmentar, ¿no? Es por ello que los retos de esta nueva realidad nos implican una nueva gestión. ¿A qué me refiero? A que tenemos que innovar, a que tenemos que mejorar esta manera en la cual nos comunicamos, ¿no? ¿Por qué? Porque también hay muchos riesgos implícitos en ello, ¿no? Estos riesgos que deben ser mitigados, por ejemplo, los hackers, ¿no? A partir de ahora, con esta nueva realidad,
todos nos hemos visto en la necesidad de, ¿cómo decirlo? Pues de adquirir más servicios en línea, ¿no? De una manera más digital. ¿Estábamos listos para ello? Si a mí me preguntan, bueno, no voy a decir que en general todos, pero yo creo que no estábamos listos, ni como organizaciones, ni como sociedad, como individuos, estábamos listos para este cambio. Sin embargo, o sea, claro que podemos hacerlo y podemos precisamente mitigar todo este tipo de riesgos y llegar a soluciones más concretas, ¿no? Aquí tenemos dos mecanismos que les mencioné previamente y son el mecanismo de identidad digital y la autopista de datos digital conocida como X-Road. Voy a hacer una pequeña analogía al proceso de comunicación, ¿no? El cual parte de un emisor, tiene un mensaje y tiene un receptor. Es por ello que la identidad es tan importante, tanto del emisor como del receptor, para que efectivamente el mensaje llegue del punto A al punto B, ¿no? De donde surge a donde tiene que llegar. Es aquí donde interviene esta parte de identidad digital y la autopista de datos de X-Road que les vamos a explicar más adelante a continuación. Enseguida les voy a explicar qué es una identidad digital. ¿Qué entendemos por identidad? Partamos de lo básico, de lo sencillo, ¿no? Una identidad es un conjunto de atributos que nos definen como personas. No voy a hablar solo de identidad hacia las personas, porque también las organizaciones o los organismos cuentan con estos atributos que también los definen como únicos, ¿no? Ahora, esta identidad digital, perdón, estos atributos nos generan una identidad. Existen diferentes representaciones de esta identidad, por ejemplo, para un individuo, una licencia de conducir, un registro poblacional como un INE, una cartilla de salud, por ejemplo. Todos estos son componentes que forman parte de nuestra identidad, ¿no? Como tal, no estoy hablando todavía de una identidad digital. Si nos vamos a lo digital, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, todos tenemos usuarios en diversas plataformas, en la red, por así decirlo. Ahora, ¿eso es parte de nuestra identidad? Puede ser sí y puede ser no, ¿no? Ok, todos tenemos quizás seudónimos en las redes, que estos seudónimos no nos definen como personas, pero quizás sí tenemos un usuario que nos define más como una persona, ¿no? Esto no quiere decir que es nuestra identidad digital, es un componente de nosotros, ¿no? Sin embargo, una identidad digital no solo es eso, ¿no? ¿Qué nos garantiza que ese usuario es quien dice ser? No hay nada que nos garantice. Es por ello que a continuación les voy a hablar acerca de las características de una identidad digital certificada. Bueno, este es un texto muy importante del director de gestión de Twitter España, en el cual menciona que los clientes y consumidores ya han transformado su presencia a la conversación. ¿A qué me refiero? A un entorno digital, y las empresas tienen que escucharlos e interactuar con ellos. ¿Por qué las empresas? Porque las empresas ahora, el día de hoy, ya no solo tienen que voltear a ver sus procesos internos, sino de qué manera benefician a una población en general, ¿no? Cómo esta población está demandando estos servicios, está demandando estos productos. ¿Ok? Bueno, ¿por qué implementar los mecanismos de autenticación y verificación? Como lo mencioné previamente, el día de hoy estamos en la necesidad de relacionarnos, de generar actividades a través de redes. Estas redes implican ciertos riesgos, de los cuales necesitamos tener canales seguros, ¿no? Que nos brinden precisamente toda esta, ¿cómo mencionarlo? Toda esta seguridad, toda esta fortaleza, ¿no? De precisamente ser quien dices, del ser quien dice ser, ¿no? Por ejemplo, una identidad digital certificada se compone de diversos componentes. Hablemos de blockchain, ¿no? Una base de datos descentralizada que puede ser un componente de esta identidad digital certificada. Por ejemplo, los protocolos de llaves públicas y privadas, a partir de los cuales se generan codificación y decodificación, y certificados, ¿no? Los cuales nos definen como personas en específico. Los atributos de nuestra identidad, no identidad digital, los atributos de nuestra identidad como individuos, como organismos, a partir de ellos es como se genera este cifrado y esta llave única, ¿no? Que nos permite generar todo este proceso de comunicación. La identidad digital es la llave de entrada a un ecosistema digital
siempre y cuando obviamente esta identidad nos pueda verificar tanto como personas como individuos. Como lo mencioné previamente, el éxito de la identidad persiste precisamente en la autenticación y verificación. ¿A qué me refiero con esto? A que son procesos que necesitamos definir de cierta manera en la cual generemos la inclusión, que no sean procesos complejos, por el contrario, tienen que ser procesos muy sencillos, ¿no? Estos procesos pueden ser determinados escalables en por diferentes filtros, ¿no? De seguridad. Podemos tener una identidad únicamente, por ejemplo, para un proceso de loyalty, lo cual no nos implicaría, por ejemplo, una carga de biométricos, por así decirlo. Si queremos un nivel más alto de seguridad, ya podemos implementar, por ejemplo, el tema de biométricos y tener ya otro tipo de transacciones de mayor índole, ¿no? Les voy a comentar una experiencia que yo tuve. En diciembre viajé a China y lo primero que hice bajando del avión fue hacer un registro de mi persona, tanto de mi pasaporte como de mis huellas digitales. Y a partir de ahí me costó 5 minutos para que China ya tuviera un registro de mi persona y, bueno, de mi interacción en su país. Los componentes que garantizan la adopción de esta identidad digital son diversos, ¿no? Porque principalmente yo lo veo en un tema cultural. En este tema cultural es donde tenemos que romper paradigmas, ¿no? Estos paradigmas que no nos llevan a alcanzar los objetivos y todos los beneficios que tiene esta identidad digital. Esta identidad digital es la llave de entrada a un ecosistema en el cual podemos tener los servicios de manera segura, rápida y eficaz en un solo clic, por así decirlo. No hablemos de productos, sino de soluciones a cada reto. ¿A qué me refiero con esto? A que no podemos verlo únicamente como tradicionalmente no vemos. Tenemos que cambiar un poco nuestra mentalidad, nuestra expectativa para satisfacer nuestras necesidades, innovar, cambiar. Es importante, ¿no? Es importante que consideremos a todos. ¿A qué me refiero con esto? Porque somos una sociedad humana, colaborativa, ¿no? Que a partir de esta colaboración genera grandes resultados. A continuación les doy la palabra a mi compañero Rubén Bravo, quien les va a platicar un poco acerca de esta interoperabilidad de datos conocida como X-Road. Antes que nada, muchísimo gusto tenerlos aquí con nosotros y acompañarnos en este tema. Es importante en esa imaginación que ha hablado Carlos, y volviendo a su analogía del concepto de comunicación, bueno, si ya puedo demostrar quién soy yo y los demás pueden estar seguros gracias a esta identidad digital, este mecanismo de verificación de identidad digital, ¿qué es lo que necesito y para qué me sirve? Y la clave aquí en este sentido es obviamente lograr tener servicios a los que yo pueda acceder en cualquier lugar y en cualquier momento. Pero hoy me pueden decir, oye, hay servicios financieros, hay servicios de diferentes formas, pero hay muchos que no puedo ni siquiera asegurar que la persona o la compañía pueda verificar que yo soy quien, y vea la cantidad de fraudes y de problemas que tenemos incluso en la banca con la suplantación de identidades, con el uso de identificación incorrectas. Pero adicionalmente, los servicios son limitados y además es difícil establecer que un servicio sea completo porque pues, seguimos manejándonos en entes aisladas organizacionalmente. Y es ahí donde queremos platicarles de lo que nosotros le llamamos la autopista digital, la autopista de datos, que se llama X-Road. Esta idea, con mucho que me gustaría decir que fue nuestra, la realidad es que explorando dónde había los avances de mayor grado en pues crear una sociedad digital, nos encontramos estudiando varios países, nos encontramos por ahí en forma muy marcada, que Estonia está liderando. Estonia, un país relativamente pequeño, muy nuevo, está liderando el mundo de la sociedad digital. ¿Por qué? Fundamentalmente porque ha encontrado estos mecanismos desde hace muchos años, recién salido de la esfera soviética. Ellos apostaron desde muy temprano, en 1989-90,
a la Internet, y a partir de ahí empezaron a crear una sociedad y descubrieron estos mecanismos que han sido la esencia para que esta sociedad prospere. Para darles una idea, hoy Estonia, aunque es un país pequeño, el 99% de sus servicios están totalmente digitalizados. Cuando hablo de servicios digitalizados, hablo de todos los servicios, tanto públicos como privados. Prácticamente tienen más de 2.883 servicios digitalizados hoy. ¿Qué implica para eso? Implica que gracias a la identidad digital y a todos estos servicios que pueden intercambiar datos, hoy los estonianos pueden hacer su vida en cualquier momento, en cualquier lugar, y han implementado cosas tan atractivas como el concepto de la residencia digital. Ustedes pueden volverse residentes de Estonia y utilizar los beneficios de vivir en una sociedad digital a través de este medio. Es básicamente la creación de la primera sociedad o la primera ciudadanía digital del mundo, y eso lo hace un país muy, muy sobresaliente. Ahora me dirán, bueno, 1.3 millones, sí, pero cada mes tienen más de 60 millones de transacciones que se hacen, 60 millones de transacciones que hacen a través digitalmente, y todas gracias a estos mecanismos. Solo el año pasado tuvieron 1.200 millones de transacciones que pudieron hacer en forma digital. Y los dos elementos fundamentales son, por un lado, esa identidad digital, y por otro lado, esa carretera de autopista de datos que se le llama X-Road. Si ustedes ven, esto es ¿qué implica X-Road? Implica una colaboración. ¿Qué queremos decir con colaboración? Para darme una idea, básicamente la interoperabilidad es lograr la capacidad de intercambiar en forma transparente y sencilla entre organizaciones primero, y de ahí un beneficio a los ciudadanos, los datos necesarios para brindar servicios. Hoy prácticamente cada empresa en México se vuelve un ente aislado. Se tienen que usar mecanismos caros y complicados para intercambiar información. Sí lo hay, de alguna forma existen, pero no son abiertos y no son fáciles de implementar. Hoy en la industria de la automotriz o en la industria farmacéutica o incluso en otras manufacturas tenemos el concepto del Electronic Data Interchange, el famoso EDI, el intercambio electrónico de datos. Sí, pero necesitan redes especiales, requieren protocolos diferentes. A veces cada empresa tiene su propio proceso de red y tiene que pedirle a todos sus proveedores y a sus distribuidores que se unan a esa red cambiando sistemas, etcétera. Es un proceso verdaderamente complejo. ¿Cómo es que en Estonia lograron para lograr esto? Pues establecieron elementos que les permiten esa colaboración en una forma más sencilla. X-Road, de alguna forma, garantiza a través de este flujo el que haya interoperabilidad. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, a través de los estándares que tiene, estándares abiertos, fundamentalmente lo que hace es una entidad centralizada que solo regula el asegurar que existen estas conexiones peer-to-peer, o sea, de persona a persona, entre organizaciones, o sea, entre organización a organización en forma segura y no repudiable y trazable, permite crearles la conexión para que se intercambien datos, y una vez intercambiados esos datos se vuelve a cerrar, y todo a través del Internet, todo a través de un proceso encriptado. Entonces, por lo tanto, si yo hago una petición de datos a mi compañía, que es mi compañía de servicio, y esa compañía de servicio necesita datos de algunas otras entidades, por ejemplo, mi propia verificación de identidad, o ir a obtener información de un banco, o ir a obtener información de mi educación, o ir a obtener información de un proceso de gobierno, o incluso, para darle ejemplo de salud, si yo quisiera consultar, si mi médico, voy con el médico y el médico quisiera consultar mi expediente de salud, hoy no podemos hacerlo en México y en muy pocas partes del mundo. No es así en Estonia, en países de avanzada que ya están haciéndolo, como Finlandia, Islandia, Dinamarca, que ya tienen estos mecanismos en donde yo llego con mi médico y el médico puede optar por buscar la información de mi expediente que está a lo mejor en uno o diferentes lugares, logra obtener la información y tiene acceso a la información que yo le permitía a través de mi autorización, a través de mi identidad digital, para que acceda a mis datos. Y por lo tanto, ese médico tiene una visión mucho más completa de mí
que lo que hoy se puede tener construyendo su propio expediente, porque un médico puede tener un magnífico expediente hecho de mí, pero le carece de la información que otros muchos doctores o instituciones de salud en donde yo participé e intervine pueden brindarle para que tenga un cuadro completo. Todo eso se logra a través de implantar un mecanismo, esa autopista de datos, que debe tener ciertas características que nos permitan definitivamente participar y lograr que haya esa comunicación y ese intercambio de datos consensada entre organizaciones. Un punto fundamental de todo este proceso es que debe ser en forma segura. Y para esa forma segura se usan elementos de criptografía, certificación criptográfica, certificados digitales criptográficos que nos permiten asegurar no solo la verificación de la identidad tanto de la persona como de la verificación de la entidad, institución o organización que está buscando la información, sino además permite crear canales de comunicación a través de Internet seguros y la verificación de personalidades. Eso establece la comunicación. Una vez establecida esa comunicación segura, la información que yo haya acordado intercambiar entre organizaciones se puede intercambiar y una vez puesto esto, solo queda una bitácora de registro para que sabamos que esa transacción se hizo, que es totalmente no repudiable, que es totalmente inalterable. Ahora, eso todo por medio de estándares abiertos. Es interesante ver que realmente este movimiento de estándares abiertos ha permitido generar mayor creatividad, pero también nos ha permitido simplificar la capacidad de conectarnos, de comunicarnos. Y estos estándares abiertos nos permiten al mismo tiempo hacer que las empresas no tengan que hacer modificaciones en sus sistemas para poder comunicarse, establecer conceptos como web services, establecer conceptos como servicios SOAP o servicios REST, con formatos como JSON, etcétera. Si quieren hablar del mundo tecnológico, pero en concreto es una forma sencilla de estándares abiertos de hoy tecnología, permite a través de crear este mecanismo de conexión poder intercambiar los datos. Es muy fácil adaptable, no tengo que cambiar mis bases de información, no tengo que cambiar mis sistemas para poder comunicarme con alguien. Si establezco estos servicios web y me dan esta autopista de datos para comunicarme, yo puedo estar obteniendo información, consultando información, obteniendo datos. Un elemento muy importante es que no duplicamos las bases de datos. Las bases de datos siguen siendo responsabilidad y propiedad de cada organización. Solo compartimos la información necesaria para poder dar un buen servicio. Esto, como les dije, hace que las transacciones, como quedan en una bitácora, sean no repudiables. Quiere decir, no puede negarse que esa transacción se hizo bajo los estándares que se hayan acordado entre las dos empresas. Y segundo, es inalterable. Nadie puede manejar. Porque, como mencionó Carlos, atrás de este modelo de encriptamiento hay una protección de tecnología de blockchain, que es una tecnología de registro que nos permite asegurar la inalterabilidad de la información de esa existencia, de esa, digamos, transacción, así como si tratar cualquier persona de alterarla, tener una fácil detección y monitoreo. Y finalmente, algo que es muy importante para mí, me gustó, es rápido de implementar y fácil de operar. Oigan, sí, en Estonia se han tardado muchos años, pero hoy entrar y poner un servicio nuevo y poder colaborar Estonia, prácticamente, yo diría que se puede hacer en horas. Es realmente establecer los servicios, el servidor de seguridad y podernos comunicar a través de estos estándares que ya están implementados. Esa es la propuesta de lo que estamos buscando. Es una propuesta de poder crear mecanismos que permitan agilizar la sociedad mexicana de la información, la sociedad que puede accesar, porque una de las cosas que tenemos que ver aquí, atrás de los elementos que todo este mecanismo da, es la capacidad de darle acceso a todas las personas. Es un mecanismo para evitar la brecha digital, porque al crear identidad para todas las personas, le damos la oportunidad a todos de acceder a todos los servicios que hay en el mercado y la capacidad de darle comunicación a las organizaciones para intercambiar datos nos da la oportunidad, con la autorización de la persona, a través de su identidad digital, de acceder a toda la información en el contexto que se requiera para darte un mejor servicio. Esto nos va a liberar de la presencia física. Como comentó muy claramente Carlos, esto es una forma que nos hace diferentes.
Yo diría que, en resumen, para este proceso, yo quisiera comentarles fundamentalmente que en nuestra imaginación hablamos de esas dos características. La característica de la identidad digital, un medio de saber quién soy yo y un medio de asegurarme que las demás gentes pueden ser confiadas, pueden confiar en quién soy yo, y un medio de colaboración entre organizaciones a través de los datos para darle mayor servicio a las personas, para lograr que esta sociedad pueda acceder a muchas cosas. Hoy las situaciones nos obligan a estar retraídos y cada día dependiendo más de la parte digital. Y hemos demostrado como sociedad que nos hemos adaptado. Un magnífico ejemplo es que normalmente esto, una reunión así tal vez se hubiera hecho en forma física, pero hoy lo podemos hacer y hoy tenemos alcance porque muchos de ustedes pueden estar aquí en México o en otras ciudades, incluso en otros países y podemos accesar. Hoy esa tecnología se hace porque ya hay estándares aceptados de comunicación. Bueno, pues lo mismo estamos proponiendo a través de estas soluciones, una identidad, un mecanismo de verificación de identidad que no sea rechazable, que sea confiable, que sea maduro, y un mecanismo de intercambio de datos e información de forma sencilla y estandarizada. Y no tenemos que inventar el hilo negro, tomemos lo que países como Estonia y otros países ya están implementando. Este mecanismo está siendo implantado, estos dos mecanismos están siendo implantados de principio en 3 socios ya establecidos en la comunidad con Estonia, que son Finlandia e Islandia, pero hay 19 países más en vía de desarrollo. Países como India, si me pueden decir, oigan, sí, pero Estonia es un país de 1.3 millones de habitantes. Bueno, pues India está verificando que lo puede hacer con 1.6 millones, 1.600 millones o 1.300 millones de personas. Y todo se puede, gracias porque estos mecanismos tienen la capacidad y la escalabilidad de hacer las cosas. Y hay países también como Colombia, Panamá, Argentina y Uruguay que también están trabajando en nuestro lado del mundo para hacer que esto suceda. Y es interesante que algunas empresas, por ejemplo en Japón, han tomado la idea incluso para implementar estos mecanismos para integración de sus organizaciones a forma local. Ejemplo, en el Japón ya está trabajándose en tomar este mecanismo de interoperabilidad, este mecanismo de identidad, para lograr que haya entre los grandes consorcios o conglomerados japoneses la interoperabilidad entre todas sus organizaciones, porque eso simplifica, ahorra y agiliza la operación de ese conglomerado. Bueno, eso es algo que tenemos que aprender. México no se puede quedar atrás. México tenemos que hacer algo para crear nuestra sociedad digital. Y déjenme hablar del objetivo que buscamos. Ese objetivo que dijo esta mujer que me parece fue muy insightful, muy de mucha profundidad. El objetivo final de la transformación digital es crear experiencias memorables para el usuario. Y una experiencia memorable está basada justamente en mecanismos que nos permiten darle acceso al servicio y la capacidad de disfrutar en un solo punto de servicio con cada uno de sus proveedores de toda la información y todos los elementos que se requieran. Esa es la propuesta de crear una identidad digital y un mecanismo de autopista de la información. Yo los invito, yo los convoco a que creemos juntos la sociedad digital. Y de principio les doy las gracias por habernos estado con nosotros en este tiempo, pero también es el momento que abramos a preguntas y respuestas, porque la idea de esta presentación es empezar a crear conceptos que nos ayuden a desarrollarnos como una sociedad digital. Entonces le pido a Agustín que por favor modere estas preguntas y respuestas. Con todo gusto, tanto Carlos como su servidor estamos disponibles y los invito a que hagan las preguntas. Creemos ese diálogo para crear la sociedad digital. Sí, muchas gracias Rubén, muchas gracias Carlos por esta información tan valiosa y como bien lo comentas, creo que la conversación es súper necesaria para esta cuestión de la nueva realidad y que hay mecanismos digitales, que hay tecnología que ya nos pueden apoyar a reducir esa brecha
que de tanto se ha hablado, ¿no? Muchas gracias a todos los participantes, también a los que están en este webinar. Vamos a pasar a una sesión de preguntas y respuestas. Les pido en el chat, ahí tienen una mano, una manita, para que ustedes puedan hacer preguntas a Rubén y a Carlos acerca de lo que escucharon el día de hoy, que lo estamos haciendo de una manera muy amena, muy en charla, ¿no? Entonces, adelante si quieren levantar la mano para darles la palabra, con mucho gusto. Y por favor, usen pueden abrir su micrófono en el momento Claro, que quieran. claro, para que abran sus micrófonos. Adelante. Cualquier duda o comentario que le puedan hacer a Rubén y a Carlos acerca de identidad digital y la autopista de información, toda esta tecnología que se ha utilizado en Estonia. No sé si, Nicolás, creo que hay la mano. Si puedes abrir tu micrófono. Gracias. Hola Rubén, hola Carlos, todos. Yo creo que más que una pregunta es un comentario. Empezar con un cambio de esto, sobre todo en Latinoamérica, es muy poderoso. Yo siempre he dicho que crear sociedades digitales es homólogo a una nueva revolución industrial, ¿no? Es como otra revolución industrial. Lo veo factible, pero muy difícil, simple y llanamente por los problemas de conexión que tenemos todavía en nuestros países. Hay un porcentaje que es muy chico de la gente que realmente se puede conectar. Justo hace muy poco estábamos realizando una investigación de ello, y obviamente pues lo que te dice el gobierno y lo que te dicen las grandes empresas, ¿no? Entre comillas, es algo así que tenemos un 60% de conexión, otros que tenemos un 75%, pero cuando tú te metes a fondo a ver la realidad de quienes realmente pueden tener ciertos accesos, ¿no? Como lo podemos tener nosotros ahorita, nos encontramos que llegamos máximo a un 35-40% de la población, ¿no? Eso es un poco más real. Yo digo que tenemos que entre todos los que estamos aquí empezar a generar algo para que tanto instituciones privadas como instituciones del gobierno puedan ayudar a que pues todos puedan tener un acceso mucho más fácil, ¿no? Para que podamos generar esto. Las sociedades digitales tienen crecimientos exponenciales, ¿no? Justamente por lo que significan, ¿no? Y justamente por la conexión. Entonces, es más fácil lograrlo cuando todos tenemos como facilidades de conexión. Justamente yo invité a algunas personas hoy y se me llenó el chat de cositas de no me puedo conectar, me marcan muy poco porque estoy en Yautepec, porque estoy en no sé dónde, porque estoy en tal parte. Entonces, pues eso es justamente el ejemplo, ¿no? Gente, por ejemplo, que tiene con qué pagar, que puede tener una conexión, pero está en un lugar donde lamentablemente no lo puede hacer. Perdemos muchas personas, perdemos muchos talentos, perdemos mucha información, perdemos información valiosa por estas situaciones. Sí, déjame plantearte algo, Nicolás. Muchísimas gracias por tu participación, y desgraciadamente sí es una situación que nuestro país debe seguir buscando, esa brecha de acceso a la tecnología. Pero hay que reconocer que se ha logrado una gran, digamos, penetración o uso en el uso de celulares. Incluso ahora estaba yo ayer disfrutando la televisión un momento y de repente salen las malas noticias que, como ustedes saben, son raras aquí en este país, y encontramos una zona de nuestro país que se inundó. ¿Y saben cómo se están resolviendo para esas personas que tienen problemas, que desgraciadamente enfrentan una situación muy drástica? Valoran mucho tener su celular. O sea, lo valoran mucho porque este es el único medio de comunicación ahora en este momento tan difícil para ellos. Entonces, tenemos verificado que hay arriba del 90% de las personas en México ya tienen un celular. Prácticamente son los niños, una gran cantidad de población infantil, y desgraciadamente un porcentaje significativo de personas de mayor edad
que no lo tienen, pero el acceso, y es ahí donde mecanismos como una identidad digital se vuelven importantísimos. Porque a través de tu celular puedes darle respuesta a que tengan acceso, a que puedan verificar quién es y que puedan, por lo tanto, acceder. Oigan, simplemente ahorita en el proceso de poder ayudar a estas personas a recibir su ayuda. Oigan, si yo me puedo registrar en una base de datos donde ya está y ese servicio se comunica a través de esta autopista para que puedas ya verificar y por darle mandar e incluso saber ubicarla, etcétera, nuestros servicios. Y esos son servicios que no estoy inventando, son servicios que se están usando para hacer la trazabilidad de los enfermos de COVID en otros muchos países. Y sí hay proyectos que deberíamos como país impulsar. Internet para Todos es un proyecto que como país deberíamos estar comprometidos todos a buscar. La realidad es que es cierto, pero si creemos estos mecanismos, también tenemos que crear los mecanismos de apoyo, como los dos que estamos hablando, el mecanismo de identidad y la autopista de datos, que nos permitan generar los servicios que le van a dar una verdadera ayuda a esa revolución, a esa transformación a un México mejor. Ya es momento de pasarnos el lado de crear y hacer en beneficio de nuestro país. Y como informáticos o como gente que nos tenemos que tener ese apoyo de la digitalidad, poder aprovechar para promover estos mecanismos. Déjenme decirle que incluso legalmente este país se está transformando. Ya hay una iniciativa concreta aceptada de una identidad digital. Ahora tenemos que reglamentarla y hacerla real, hay que implantarla. Hubo en el pasado ya la intención de crear este mecanismo, había una propuesta que se llamaba Interopera, hay que hacerla vívida, es este mecanismo de interoperabilidad lo que nos va a permitir, sí, ayudar a acelerar que se baje esa brecha y al mismo tiempo darle los servicios. Y una de las cosas interesantes que uno descubre en otros países, una vez que hay el servicio, la gente busca tener el acceso y entonces busca las formas de resolver su problema y si a través de mecanismos como el celular se lo damos, vamos a encontrar revolucionar eso. Pero adelante, estoy abierto a los comentarios y por favor, no solo es preguntas, el que quiere opinar como Nicolás, bienvenido. Claro, ¿sí? Eduardo tiene una pregunta, Eduardo Melgar aquí. Adelante, Eduardo. Muchas gracias. Bueno, durante la exposición comentaban que van a recabar todo tipo de datos y, por supuesto, sensibles, como puede ser un expediente médico y que puede traer, pues, puede afectar la intimidad de las personas. ¿Cuáles son las medidas de seguridad que tienen ustedes para proteger esos datos ante cualquier contingencia y el hackeo que está a la orden del día? Bueno, déjame, no sé si quiera Carlos responder, pero déjame, ya que estoy abierto el micrófono, déjame decirlo. Primero, hay mecanismos muy claros de que a través del mecanismo de identidad digital tú puedes determinar a quién le das acceso a tu información o no. Hoy el problema es que para poder tener un expediente, pues tienes que hacer un papelito para dar el acceso. Y a veces ni ese papelito se guarda y se cuida. En cambio, este mecanismo, si tú ves el mecanismo, cuando estamos hablando de un mecanismo de identidad digital, tiene capacidad de absorber otras cosas que les puedes poner como una firma de acceso, pero también una firma digital que es además válida a nivel de este país, ya legalmente. Entonces, ¿qué significa? Que solo yo, a través de este mecanismo y del mecanismo de verificación de autopista de datos, puedo saber a quién le doy la información y a quién le permito consultarla. Por lo tanto, esa organización, si necesita ir a consultar otra información, tendrá que ir con mi autorización ya en el proceso y esas transacciones son muy sencillas de hacer a través de estos dos mecanismos. Esto es un problema que en lo particular en Estonia, que es donde lo iniciaron y lo hemos tomado de modelo, lo tienen muy claramente. Tú sabes la realmente gran preocupación que existe en Europa por la protección de los datos personales. Y han descubierto que este mecanismo de identidad ha sido la mejor forma de compartir, manejar la privacidad. ¿Por qué? Porque solo autoriza a quien tú quieras como persona, y tú como persona dueño de esa identidad, está en tus manos ese control, y por el otro lado, la autopista de la información te asegura que solo aquellos que tengan autorización pueden estar fluyendo para obtener esos datos. Hoy, ojalá pudiéramos tener esos mecanismos bien implementados en nuestras redes sociales. Hoy de nuestra interacción en todas las redes sociales y todo lo que hacemos, toman datos de nosotros. Carlos, ¿quieres abundar?
Estás en mute. Perdón, Eduardo, complementando brevemente lo que acaba de decir Rubén, bueno, precisamente X-Road nos brinda esta funcionalidad o esta oportunidad, ¿no? En conjunto con la parte de identidad digital, bueno, como la parte de Identity Management, todo este tema de gestión de datos, o sea, uno es responsable de la solicitud, o sea, no es precisamente que tus datos, bueno, tus datos viven de manera descentralizada, por ejemplo, un expediente clínico, pues en distintos hospitales, distintas instituciones y demás, ¿no? Entonces, X-Road, ¿qué permite? X-Road permite precisamente que tú habilites con esta parte de roles, perfiles, etcétera, habilites precisamente quién puede consultar tu información y quién no. Obviamente, cada institución es dueña de sus datos, ¿no? Eso es totalmente independiente y respetable. Por el otro lado, pues ahí sí ya no hay injerencia, ¿no? De nuestra parte hacia la operación de cada organismo. Pero en el tema de comunicación, con todos estos componentes que acaba de mencionar Rubén, por ejemplo, llaves públicas y privadas, cifrados, certificados, etcétera, todo este conjunto de mecanismos es lo que nos blinda este proceso de comunicación de punto a punto. No sé si ahí contesté un poco más tu pregunta. Sí, muchas gracias. Hay otra pregunta que está en el chat que dice, bueno, ¿y cómo puedo crear una identidad digital a partir de bases de datos que hoy en México no son confiables? Y déjenme abundar un poquito en eso también. Desgraciadamente, en México el mecanismo de autentificación más importante que tenemos son dos. Uno es el registro de la población, que es un elemento fundamental para cualquier trámite que tienes que hacer, y eso respaldado por el segundo, que es el INE. Pero incluso el INE, tenemos el problema que tiene una gran cantidad de problemas de fraude. Hay estimados que van del 17 al 30%. Desgraciadamente eso no es verificable, pero lo que sí sé es que en todo caso, aunque fuera menor, el 17% es un grado de problema muy importante. La suplantación de identidad no ha sido controlada por este mecanismo. Estos mecanismos tienen la ventaja de lograr, primero, solo a través de tus datos básicos y la verificación de quién eres físicamente, que se puede hacer en cualquier lugar, teniendo su verificación y haciéndolo un proceso de afiliación adecuado, podrías establecer ese mecanismo de crearle a cada persona ese token, ese número encriptado que permite además incluir su identidad biométrica y que por lo tanto no es cuestionable y no se puede alterar. Un punto, en Estonia lo han logrado a través de ese mecanismo de criptografía y permite además ser muy eficiente, porque uno de los mecanismos que todo el mundo está acudiendo es a la biometría. Pero ¿cuántas personas tienen hoy ya, hablando de transparencia o privacidad, cuánta gente tiene ya tu biometría en una forma personal y cómo la protege? Y se vuelve muy, muy preocupante. En cambio, este mecanismo permite ese número que, si lo llegas incluso a obtener de la red, no te significa nada porque no te lleva a la información. Tengo aquí levantada la mano de David. Sí. David. No, antes, Rubén, tenemos a Ángel Rodríguez que alzó la mano y ahorita vamos con David. Adelante, Ángel. Hola, buenos días. Buenos días, Ángel. Gusto verte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rubén? El gusto es mío. Gracias. Qué interesante plática. Tengo dos preguntas. Miren, la primera es pregunta y comentario y la segunda tiene que ver nada más con, digamos, con X-Road TI México, con la empresa de ustedes. Es que no he entendido bien si es una herramienta de identidad digital lo que ustedes ofrecen o es consultoría o qué. Esa sería la segunda pregunta. Pero la primera pregunta tiene que ver, obviamente, con todo el tema del ejemplo de Estonia y con lo que estabas comentando ahorita, Rubén, respecto a lo que tenemos que hacer, que dijiste, ya tenemos que hacer, porque si nos quedamos platicándolo, nunca va a pasar, ¿no? Y ahí quería preguntar cuál sería la opinión de ustedes, es decir, o qué rol juega, sobre todo en el contexto actual que estamos viendo en México de COVID y de un nuevo gobierno que está, digamos, implantando algunas políticas públicas muy diferentes a las de gobiernos anteriores.
y que, por ejemplo, ya vimos que desapareció algunos fideicomisos, algunos fondos que tenían que ver, por ejemplo, con investigación, algunos de CONACYT, etcétera, ¿no? Entonces, ¿quién puede hacer ahorita que México avance, que México se mueva hacia adelante, por ejemplo, hacia un modelo como este estoniano? ¿Es la iniciativa privada? ¿Es el gobierno? ¿O quién lo puede hacer? O quizás la pregunta podría ser contestada un poco en, ya sabemos que Estonia llegó a esto y nos comentaste que desde los años 90, pero ¿quién lo hizo? Fue, digamos, se debe más a, es un mérito más de su gobierno, de sus políticas públicas acertadas y dirigidas en esa dirección, o fue es mérito más de la, digamos, de la sociedad empresarial y tecnológica estoniana, ¿no? Que se pusieron las pilas, se pusieron a trabajar y dentro de todo seguramente se pusieron a hacer negocio, porque bueno, esa es la razón de ser de las empresas y está muy bien, ¿verdad? Se pusieron a hacer negocio y movieron a su país hacia adelante hasta ser el ejemplo que hoy día son. Entonces, bueno, Bueno, no sé si... me parece que tus dos comentarios son muy interesantes. Si me permites, déjame ir por la parte primero de cómo, qué hacerlo. Bueno, primero, en Estonia sí, obviamente hubo un consenso. Es un país, como dije, que salió de la esfera soviética y se enfrentaba a una total falta de recursos y la única valor que tenía era la capacidad social y pues el gran nivel social de conocimientos y educación que tenía en ese país. Tiene unas universidades que han sido muy afamadas por mucho tiempo, pero prácticamente el único recurso que tenían era el frío y la gente. Si acaso algo de bosques que además les gusta respetar y no querían explotar. Entonces decidieron irse por el camino de la tecnología como país y un consenso social, y de ahí establecieron el consenso político para lograrlo. Y obviamente, ya que se logró el consenso político, se llegó a través del gobierno a hacer estas actividades. Yo creo que seguir ese rumbo no es tan fácil para un país como nosotros, pero hemos visto el planteamiento que está viendo a nivel del mundo. Es un tema que a nosotros en lo particular, Ángel, nos interesa mucho. Hemos visto países como Colombia en donde está siendo el propio gobierno el que impulsa este proceso. En México había esa iniciativa, pero la hicimos muy limitada, no la impulsamos, pero en Colombia, por ejemplo, está haciendo una difusión muy clara, tiene un compromiso para lograrlo muy establecido, etcétera. Pero estamos viendo en otros lugares, como por ejemplo en Japón, que esto está viniendo del sector privado. Te hablaba de los conglomerados. Hoy hay una presión muy fuerte en Japón de conglomerados importantes. Tú sabes que los conglomerados es una forma de vida económica y de negocio en Japón, y esos conglomerados están presionando porque el país establezca su carretera de interoperabilidad y la seguridad de una identidad. Entonces, eso nos abre el camino para en México hacerlo de la misma manera. Déjame decirte, nosotros tuvimos una gran oportunidad y tenemos una gran oportunidad. Por ejemplo, hoy los bancos han sido forzados a partir de este año, en marzo, tenían que cumplir con una capacidad de identidad biométrica, porque uno de los principales problemas que se encuentra en la banca es la capacidad de identidad, de evitar sobre todo la suplantación y el fraude de identidad. Y tuvieron que entrar a un mecanismo de identificación por medio de biométricos. O problema, cada institución bancaria, por lo tanto, si tienes 36, 40 bancos ahora, cada uno tiene una solución diferente. Es el momento de decir, oigan, no nos sirve para nada. Oigan, juntémonos y hagamos una sola identidad que sirva para todos y hagámosla bien, y que además esa identidad esté en un mecanismo que pueda ser responsable ante la sociedad de que las cosas hagan. Yo creo que esos mecanismos, tenemos los dos caminos. Ahora, nosotros no nos hemos quedado simplemente con las ganas de decir, oye, pues vamos a tratar de convocar, y por eso estamos haciendo este tipo de seminarios, porque queremos crear conciencia y queremos crear que vaya más y más presión social en el sentido de conciencia y requerimiento de esta solución, pero también hemos trabajado con nuestros órganos legislativos, el lograr que se publicara ya la iniciativa que se promovió de identidad digital. Pues creo que es un avance, y seguir promoviendo que se haga y crear esta conciencia, y ir trabajando con las entidades privadas para determinarlo. Y yo también, el rol de muchas sociedades de educación, miembros, yo he tenido la oportunidad de hablar con David, que es el presidente hoy de la Academia Mexicana de Informática, y que aquí está acompañando, lo cual le agradezco, que es una cosa que él mismo ha impulsado y impulsado a través de la academia.
Yo creo que mecanismos de estos van a hacer que en poco tiempo logremos crear un impulso suficiente tanto en el sector privado como en el público para que creemos esto. Es innegable que necesitamos los dos mecanismos. Estudia el país que quieras y esos elementos que acabamos de plantear, y por eso los planteamos hoy, son las piezas fundamentales del mecanismo de crear la sociedad digital. Ahora, tú comentaste que, y yo sé que a veces suena romántico idealista, pero es la mejor forma de hacerlo. Simplemente ponerle energía y ser persistentes. Hay una palabra que se llama determinación. En inglés le llaman grit, que a veces significa más que determinación, pero tenemos que tener la determinación para hacerlo. En X-Road, ¿por qué existe X-Road TI México? Bueno, X-Road TI México cree que lo que hay que hacer es traer la mejor tecnología del mundo y ponerla a la disponibilidad de los mexicanos. Y encontramos estos dos mecanismos. ¿Qué hacemos para ello? Pues hacemos, por un lado, promover la tecnología, por otro, tratar de participar promoviendo las mejores prácticas y obviamente para poder sobrevivir también estamos ofreciendo servicios para integrar o desde hacer un mecanismo de esta autopista a nivel privado a hacerlo a través de crear un mecanismo de ser público. Nosotros hoy te podemos ayudar a hacer una autopista digital de colaboración, que además es un mecanismo que se puede ir integrando y federando para ir construyendo un proceso nacional de trabajo. Es una de las grandes ventajas de esta solución. Nosotros también te damos soporte en integrar la solución de identidad digital, etcétera. Y estamos trabajando con el sector salud y con algunos proveedores de salud para buscar crear estos mecanismos como el expediente digital. No, un expediente digital que pueda tener tu doctor acceso a él o tú mismo que puedas tener acceso. Todos tenemos expedientes de vida. Te aseguro que tienes un expediente de salud, un expediente de educación, un expediente financiero, etcétera. Todo eso debería de alguna forma tú poderlo integrar a través de estos mecanismos. No necesitamos bases de datos centralizadas, sino bases que permitan colaborar para extraer la información que te permite dar los mejores servicios. Muy bien. Entonces, David, ¿tenías un comentario o una pregunta? Gracias, Ángel. No, gracias a ustedes. Gracias. Ok, bueno, sí, creo que... A ver, sí. Perdón, muchas gracias. No, yo quisiera nada más aprovechar esta oportunidad, primero que nada agradecerles. Qué bueno que este es el primero de muchos seminarios como este, porque la verdad es un tema que tenemos que empezar a discutir cada vez más en nuestra sociedad. Yo creo que es un tema que nos compete a todos, ¿no? Evidentemente, la sociedad civil, a la industria, le compete a las autoridades también federales, civiles, estatales y demás. Yo quisiera hacer un solo comentario muy rápido en lo que decía ahorita Rubén al final, que me parece que es fundamental. Yo creo que el tema de integrar a todos los actores que puedan jugar en este tema de la identidad digital es lo más importante. Yo creo que aquí, incluso creo que ustedes están tomando este liderazgo en algunos sentidos y por ahí nos podemos sumar muchos a apoyarlos en esa línea. Vivimos un país, desafortunadamente, que ha dado muchos tumbos buscando este tipo de cosas a lo largo de los diferentes años. Y siempre que hablamos con alguien te va a decir, es que ya se hizo, es que ya está. Y estas son esas frases que siempre escuchamos luego en las organizaciones, ¿no? No, eso que ustedes quieren hacer ya se hizo, ya lo tenemos, ya está. Los bancos lo están haciendo, lo hace la Secretaría de Gobernación, lo hace el Instituto del Seguro Social, lo hace fulano. No, a ver, tranquilos, vamos a pensar de una manera integrada, de una manera única y que nos dé ventajas a todos. Entonces yo creo que por ahí es realmente el camino y yo he platicado ya con Rubén de esto, pero evidentemente pues ustedes son los guías, entonces por ahí tenemos que irnos moviendo un poquito y trabajando en ese sentido. Ejemplos evidentemente como el de Estonia han sido muy útiles, pero hay otros lugares donde se ha trabajado también esto de otra manera. Yo creo que eso es lo que también tenemos que pensar positivamente. Yo entiendo que a veces las organizaciones pues tienden ellos a buscar hasta como una ventaja competitiva el hacer lo que decía Rubén hace rato, ¿no? 40 bancos o 60 bancos y tienen diferentes soluciones y diferentes puntos de vista y diferentes maneras de atacarlo. Yo creo que aquí el tema es pensar en lo que nos debe dejar y lo que debemos dejar el día de mañana para todo el mundo. Rubén mencionó ahorita al final una cosa que a mí me encanta
y que si el día, ustedes pueden platicar después mañana de ese tema, de esto que habla él de los expedientes individuales. Yo creo que el tema del cloud computing asociado al tema de blockchain, que es en general la confianza en las transacciones y demás, más todo este tema de identidad digital, va a hacer que todos el día de mañana pues, podamos movernos con una tranquilidad y con una confianza y una seguridad de todo lo que hacemos, ¿no? Y todo lo que se registra de nosotros. Hoy, tristemente, no es así. Hoy no tenemos esa certeza, ¿sí? Hoy estamos dudando de cualquier transacción. Hoy estamos dudando de cualquier cosa. Hoy cuando mandamos un SPAY, ¿sí? Casi prendemos una veladora para que vaya a llegar bien y no falle. Digo, Rubén lo sabe, hemos trabajado en el sector financiero por muchísimos años, fuimos de los que propusimos toda esta parte de las transacciones, la lectura, por ejemplo, finalmente de operaciones, el sello digital lo pusimos también hace algunos años, la firma electrónica, la primera firma electrónica en este país y demás, pero aún así todavía seguimos dudando. Y yo creo que mucho tiene que ver con que no hemos logrado transmitir, y yo creo que ustedes con este primer seminario que están haciendo, les agradecemos muchísimo y de verdad, y aquí seguimos apoyándolos, la Academia Mexicana de Informática, su grupo de expertos, pues va a estar aquí también en ese sentido y ligarnos desde luego con otras industrias. Muchísimas gracias. Ya no quiero quitarles más el tiempo, pero gracias por la oportunidad. No, al contrario, David, muchas gracias por los comentarios y efectivamente esa parte que creo es importante que mencionas, darle visibilidad incluso a los ciudadanos con todos estos mecanismos y quitarnos un poco este paradigma del ya se hizo y realmente trabajar efectivamente, como comentaba Carlos y Rubén, en una sociedad digital. No sé si alguien tenga alguna... comentarios Sí, tenemos varios comentarios. Román, los leo nada más. Román dice, las estadísticas de las transacciones pueden ser muy útiles para el análisis personal del consumo y preferencias. Los datos del registro civil federal es un ejemplo de las ineficiencias y sus efectos. Así es. También la historia de los activos, equipos, compra, garantías, servicios, refacciones, consumos, etcétera. Bueno, Arturo Robles, muchas gracias. También, bueno, nos están agradeciendo que ya tienen que salir, ¿no? Bueno, si no hay más preguntas o comentarios, Rubén, Carlos, realmente ha sido pues, todo un gusto haber escuchado acerca de un tema tan importante. Como les repetía, este va a ser el primero de muchos. La conversación se abre. Exroad TI México abre ya la conversación para que todos los participantes, no nada más de esta organización, sino de empresas, gobierno, se sumen a este tipo de conversación. También medios de comunicación que vemos aquí también que hay presentes. Muchas gracias a todos los participantes, muchas gracias a Carlos y Rubén. Y bueno, pues con esto nos despedimos. Muchas gracias. Mi nombre es Agustín Mina, nombre de Exroad TI México. Les deseamos que tengan un buen día y que estemos en contacto, ¿no? Cualquier cosa, ahí está grabado esta charla va a estar en nuestras redes sociales, en nuestro YouTube, en nuestro LinkedIn, si ustedes quieren consultar otra vez todos estos temas. Y bueno, mi correo es amin@exroad.ti.mexico si ustedes quieren contactarnos para más información mucho más detallada. Y nos vemos. Muchas gracias y que estén muy bien. Exroad TI México, creando la sociedad digital de hoy. Acércate y hagámoslo juntos.